Hola, buenas noches. Mi nombre es Connie de México. Te quiero agradecer por los podcasts. Son muy útiles, me ayudan bastante. Es increíble que apenas lo pongo y empiezo a bostezar. Ya no tengo que escuchar mucho. Casi inmediatamente me duermo. Te agradezco por el trabajo que realizas. Muchas gracias. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Miguel Ángel Ferraro, que es otro de los oyentes que colabora con la suscripción anual que apoya a este podcast multiplicando el dólar por 12, ¿no? Como para que pueda ser un poco más beneficioso, como para que convenga un poco más, como para que le convenga un poco más a este podcast. Le mandamos un abrazo muy grande a Miguel Ángel Ferraro y invitamos también a todos los demás, te invito de alguna forma, no solamente yo, sino también Miguel Ángel y todos los que escuchan este podcast, a que te suscribas y a que colabores para que este podcast pueda continuar online. Podés hacerlo siguiendo el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse al principal proyecto que tengo en YouTube que se llama Improvisámela. Lo pueden encontrar allí en YouTube como @improvisámela. Son videos en los cuales hago exactamente lo mismo que aquí o parecido. Es por eso que los invito a todos no solamente a suscribirse, sino también a ver los videos y de esa forma obviamente me estarán ayudando muchísimo. Todos aquellos que no puedan aportar dinero, todos aquellos que no puedan colaborar en Patreon, por PayPal, con el dólar al mes y demás, me van a ayudar mucho suscribiéndose al canal. De hecho, muchos oyentes me han dicho que aún viéndome con la cámara, igualmente tienen mi voz asociada al podcast para dormirse, asociada a este podcast. Es por eso que, bueno, si no pueden ver los videos sin que les agarre sueño, por ejemplo, les pido por favor que, así como me propuso algún que otro oyente alguna vez, aunque sea, pongan los videos y de última déjenlos correr solos. Déjenlos correr de fondo, de última, por más que no los vean, porque de esa forma YouTube me apoyará y ustedes de esa forma me van a ayudar a crecer. Así que reitero, suscríbanse @improvisamela en YouTube y bueno, si no quieren ver los videos porque se duermen, aunque sea, pónganlos y déjenlos ahí corriendo solos, porque realmente YouTube valora mucho el hecho de que estén los videos vistos por completo, además de los suscriptores. Las vistas, como quien dice, pesan mucho dentro del conteo que hace YouTube como para poder darle más visibilidad a los canales. Realmente les agradezco mucho por estar ahí, como siempre. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás
mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés, quizás, con la voz bastante quebrada, como me pasa a mí, ¿no? Recién se me quebró la voz, no quise en realidad que se me quebrara la voz, no sé tampoco si es el término apropiado, ¿no? Que la voz se quiebre, no sé exactamente si la voz se quiebra o si es una especie de metáfora que yo quiero de alguna forma transmitirte cuando hablo de la voz y de lo que le puede pasar a la voz, más que nada cuando uno tiene una tarea tan larga por delante, ¿no? Porque yo aquí, cada uno de los episodios que hago duran 1 hora y en 1 hora puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, es como que yo no necesariamente termino frenando, ni siquiera editando lo que yo digo o lo que yo relato aquí, ¿no? Todo lo que hago aquí se graba en una sola toma, todo lo que grabo aquí se graba de corrido, como quien dice, ¿no? No es que hago diferentes tomas, no es que voy probando, ni siquiera freno cuando me equivoco como para poder luego de alguna forma empalmar esas grabaciones, ¿no? Es como que todo lo que escuchás aquí está todo creado en el momento y en una sola toma de corrido. Entonces pueden pasar estas cosas, ¿no? Imagínate estando 1 hora grabando 1 hora de corrido, es como que a la voz, tanto a la voz como a mí, particularmente, no solamente en lo que tiene que ver con la voz, sino en general, conmigo, ¿no? Pueden pasar cosas quizás que uno no espere, o por lo menos que uno no maneje, ¿no? Imagínate si de repente yo estoy grabando y me empiezan a pasar cosas extrañas que yo no percibo, ¿no? Imagínate si me empiezan a salir, no sé, determinados líquidos a través de los ojos o a través de las orejas. Sería fantástico porque, en principio, si me estás escuchando no te enterarías. Entonces, yo podría tranquilamente continuar grabando sin que vos te dieras cuenta de que ocurren estas cosas. Sin embargo, sería difícil mantener, ¿no?, la grabación, más que nada porque las grabaciones que yo hago aquí tienen esas características de las cuales te estaba hablando recién. Entonces, como para poder mantener la continuidad, como quien dice, en la grabación del episodio, tendría que hacer de cuenta como si no estuviera pasando nada. Es que muchas veces yo no me doy cuenta si pasan o no pasan esas cosas, ¿no? Porque, qué sé yo, si a uno le está saliendo un líquido de las orejas, seguramente se dará cuenta porque tiene una especie de sensibilidad en los oídos, ¿no? Sensibilidad en la piel. Es por eso que uno puede llegar a darse cuenta si le está pasando algo, pero, qué sé yo, uno no se ve a sí mismo, ¿no? Entonces, como que pueden llegar a estar pasándome cosas que ni vos ni yo detectaríamos
de alguna forma. Y esa quizás es la magia también de los podcasts, ¿no? Es como que solamente me estás escuchando, ni siquiera sabes si ahora mismo estoy grabando desnudo, por ejemplo. No quiero que te imagines cosas extrañas porque no quiero perturbar tu sueño, ni mucho menos. Así que vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Connie, ¿no? Le vamos a mandar un beso muy grande a Connie. Escuchábamos su voz al inicio de este episodio. Connie es de México y nos relataba su experiencia con el podcast, que es bastante similar a la experiencia que tienen todos, ¿no? Pero vos fíjate cómo Connie hablaba de que apenas comienza a escuchar este podcast, ya comienza a bostezar, ¿no? Imagínate la persuasión que este podcast puede generar en tu mente. Incluso pienso en el telebostezo que implementábamos antes, ¿no? Era una cosa totalmente natural, es por eso que no volvió a repetirse, por lo menos no recuerdo que se haya vuelto a repetir en los últimos episodios. Hace mucho tiempo que no tenemos telebostezo y la verdad lamento que no ocurra así, pero como te comentaba hace un ratito, todo en este podcast ocurre de forma natural. Entonces yo no puedo simular un bostezo cuando no me vienen ganas de bostezar, ¿no? Yo tenía una amiga que simulaba bostezos y tenía como un poder bastante especial, incluso bastante envidiable, ¿no? Ella podía simular los bostezos y le salían muy bien. Y a diferencia de lo que haríamos el resto de los mortales, ella era muy convincente con respecto a sus bostezos, ¿no? Si yo quisiera simular un bostezo ahora mismo, no podría, ¿no? Es como que sería bastante inverosímil, ¿no? Un bostezo que yo intentara de alguna forma actuar, ¿no? Y vos te darías cuenta si yo estoy actuando el bostezo o no. Es por eso que el telebostezo funcionaba muy bien, porque era una cosa natural. Yo estaba bostezando de forma real, como quien dice. Y eso es lo que también ayudaba a que vos pudieras bostezar junto conmigo, ¿no? Quizás si fuera un bostezo actuado, si fuera un bostezo simulado, quizás no podrías bostezar conmigo. Quizás no tendría el poder que tienen los bostezos reales, ese poder de contagiarse. Incluso no podría yo lograr a través de las ondas sonoras poder meterme en tu mente y hacerte bostezar, ¿no? Porque más o menos lo que yo lograba con ese bostezo es comenzar a introducirme en tu mente poco a poco para poder hacer llegar el sueño hasta ti, oh hermano, que ahora mismo estás escuchándome, esperando a que yo mueva montañas, ¿no? Como si fuera yo la fe personificada, como si yo fuera la fe metida en un ser humano, ¿no? La fe mueve montañas. Bueno, yo tengo fe que me voy a dormir con este tipo hablando, entonces espero a que mueva una montaña. Yo no puedo mover una montaña. La única vez que moví una montaña fue una montaña de ropa que yo tenía en mi casa y que realmente me generaba conflictos, o por lo menos me iba a generar conflictos con mi familia si yo no la movía de una vez por todas, ¿no? Si no la sacaba de allí, si no empezaba a ordenar toda esa ropa, una montaña de ropa sucia que tenía en mi habitación. Fue la única vez que moví montañas y me sentí un hombre de fe. Incluso me sentí la fe en sí misma, ¿no? Pero yo digo, bueno, en vez de sentirme la fe, necesito sentirme el fe, porque soy un hombre. No puedo sentirme la fe. La fe, me imagino, es una mujer. Me imagino que es una persona del sexo femenino, por eso es la fe. Por eso tiene un artículo femenino, ¿no? Y yo me imaginaba siendo yo mismo el fe, ¿no? Pero antes quiero contarte, por si no lo sabías, por si no escuchaste ninguno de los episodios en los que todavía existía el telebostezo, ¿qué era eso de lo que estoy hablando ahora mismo? Simplemente, yo a veces cuando grababa este podcast, como que me daba sueño a mí mismo, ¿no? Es como que grabar este podcast no era que yo me autoinfluía, como quien dice, y me escuchaba a mí mismo y me daba sueño y me dormía grabando este podcast. Sería muy lindo, ¿no? Porque en realidad
como que nadie necesitaría de nadie más, como que los psicólogos no necesitarían terapia porque se escucharían a sí mismos, como que los médicos se curarían. Bueno, los médicos sí se curan a sí mismos, ¿no? Es como que los médicos no necesitan que venga otro médico y los cure. Un cirujano se operaría quizás a sí mismo, ¿no? Y yo, escuchándome a mí mismo, me haría dormir. Sería una cosa media extraña, porque si yo escuchase una grabación, sería una cosa, ¿no? Si yo escuchase una grabación, sería algo más normal, ¿no? Yo escucho una grabación y, bueno, en el momento en el cual grabo es una cosa, en el momento en el cual me acuesto, me pongo una grabación de mí mismo y me duermo. Pero sería muy loco pensar que yo me vaya durmiendo a medida que voy grabando este podcast, porque la misma influencia que yo de alguna forma tengo en vos, la tendría yo en mí mismo. Entonces, yo a medida que voy hablándote y contándote una historia, incluso a medida que voy relatando todo esto que voy relatando, narrando todo esto que voy narrando, de alguna forma tuviese la misma influencia que tengo en vos, en mí, ¿no? Y como yo puedo hacerte dormir a vos, me haría dormir a mí mismo. Pero eso implicaría que yo, a medida que el episodio fuera transcurriendo, a medida que los minutos fueran pasando, me fuera durmiendo, ¿no? Y peor si yo soy como Connie, que se duerme ya en los primeros minutos, ¿no? Es como que no existiría el podcast. Es como que yo, tan grande es el superpoder que tengo para poder hacerte dormir, que no podría ponerlo en práctica, porque tan fuerte es quizás el efecto, tan persuasivo soy en lo que tiene que ver con el sueño, que incluso me haría dormir a mí mismo. Incluso de solo escucharme, yo también me dormiría y no podría cumplir con la grabación de este podcast, ¿no? No podría estar hablando una hora seguida. Ya si fuera como Connie, quizás a los 10 minutos ya me dormiría y no existiría el podcast, porque no habría forma de grabarlo. Cada vez que yo intentase grabarlo, comenzaría a hablar y me quedaría dormido. Quizás, incluso, hasta sería más fuerte el efecto, cosa que no ocurre en la realidad, si yo tuviera el poder de hacerte dormir solamente con mi voz en cualquier momento del día, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que yo tengo un superpoder que no puedo manejar. Tipo, no sé, las primeras películas de Superman o del Hombre Araña, cuando el Hombre Araña tiene que lidiar con sus superpoderes sin conocerlos. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, el Hombre Araña descubre que tiene superpoderes, pero al principio no sabe cómo utilizarlos. Entonces no sabe cómo tirar la tela de araña de acá de la muñeca, no sabe cómo colgarse de las paredes, ¿no? Y yo sería más o menos lo mismo, ¿no? Yo tengo un superpoder que tiene que ver con mi voz y tiene que ver con hacerte dormir a través de mi voz, ¿no? Y yo, como no lo sé utilizar, es como que yo voy por la vida hablando con todo el mundo y con todo el mundo con quien voy hablando se duerme, ¿no? Y yo luego, con el tiempo, de alguna forma aprendo a utilizar ese superpoder y aprendo a regular ese superpoder, ¿no? En vez de ponerlo en práctica todo el tiempo, en vez de utilizar mi voz para dormir a la gente sin quererlo, ¿no? Que yo voy a una oficina pública y le digo: ¿qué tal, señor? Quiero hacer un trámite porque necesito, no sé, hacer registrar un automóvil, ¿no? Me compré un automóvil y necesito registrarlo, necesito que me den la matrícula, ¿no? Y el tipo se duerme, ¿no? Porque solamente con escucharme, solamente con yo ir a decirle lo que me ocurre, el tipo se duerme. No podría hacer nada, no tendría vida directamente, ¿no? Por suerte no es así. Por suerte, yo luego, al principio, era yo como el Hombre Araña. Podría contarte, ¿no?, la historia de cómo yo descubrí mi superpoder, ¿no? De cómo me di cuenta que tenía la posibilidad de hacer dormir a las personas, pero al principio era difícil, al principio no fue siempre todo color de rosa, ¿no? Si uno ve a la Pantera Rosa en sus inicios, la Pantera Rosa no era rosa. ¿Por qué? Porque las cosas no siempre son color de rosa.
¿no? Las cosas al principio no eran color de rosa. Siempre uno termina por escuchar esa frase, ¿no? Las cosas al principio no eran color de rosa. ¿Y la pantera rosa cómo era? Al principio, ¿no? Si no era rosa, ¿qué era? Verde, quizás era blanco y negro, quizás por el momento en el cual la pantera rosa comenzó a emitirse, ¿no? Quizás la pantera rosa no era rosa en ese momento. ¿Por qué? Querido podcaster, ¿por qué la pantera rosa no era rosa cuando comenzó a emitirse? Bueno, porque las cosas al principio al principio no es todo color de rosa, ¿no? Incluso la pantera. En fin, voy a contarte la historia acerca de cómo descubrí mi superpoder y cómo luego pude implementarlo y cómo luego pude dosificarlo y cómo luego pude empezar a manejarlo, ¿no? Un poco mejor, para que la gente no se me durmiera en todos los lugares a donde yo iba. Lo que a mí más me interesaba era el tema de las mujeres, ¿no? A mí lo que más me interesaba era poder seducir mujeres. Y yo veía que cada vez que yo iba por la calle, intentaba seducir a una señorita, o incluso en una discoteca, ¿no? En una discoteca intentaba seducir a una señorita a los gritos, porque muchas veces uno en las discotecas no se escucha, ¿no? Cuando está hablando, como la música está muy fuerte, uno no escucha a quien está queriendo hablarle, ¿no? No escucha a su interlocutor. Entonces, quería hablar con las señoritas y no podía lograrlo por una cuestión de volumen, ¿no? Porque la música estaba muy fuerte. Entonces, quizás me acercaba con esta señorita al sector de la barra, algún sector en el cual la música estuviera un poco más baja, ¿no? Un poco más bajo el volumen, y comenzaba a hablar con esta señorita, y yo veía que la señorita empezaba como a cerrar los ojos, así como que se le cerraban los ojos solos, y terminaba casi durmiéndose, ¿no? Entonces yo le decía, oh, Adelaida, le decía yo, ¿no? Recuerdo el caso de Adelaida, ¿no? Una persona que me había dicho su nombre mientras estábamos bailando, ¿no? Estábamos bailando así, y yo a los gritos le pregunté, ¿cómo te llamas? ¿No? Adelaida, me dijo. Entonces, recuerdo esa anécdota porque fue como un caso muy particular, fue un caso de esos casos testigos, de esos casos que luego recordás para siempre y sirven como prueba, ¿no? Sirven como botón en algún caso, ¿no? Para muestra basta un botón. Bueno, en este caso yo no tengo ningún botón en la ropa como para mostrarte, pero sí tengo esta anécdota que quiero contarte. No es una anécdota en realidad, es un caso testigo, ¿no? Es una cosa que pasó y que recuerdo como para poder ejemplificar todas las otras cosas similares que pasaron. Yo la veía a Adelaida ahí, que estaba medio durmiéndose, y le digo, Adelaida, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Incluso la agarré de los hombros y empecé a zamarrearla, así, ¿no? Porque digo, se está desmayando, algo le pasa. No, no se estaba desmayando, se estaba durmiendo. Yo al principio pensé, bueno, que no estaba interesada en mí y que incluso todo lo que yo le contaba no era interesante, ¿no? Pero resulta que me empezó a pasar con todas las chicas que yo intentaba conocer en las discotecas, ¿no? Me pasaba con cualquier persona con la que yo intentara hablar, por lo menos de una forma un poco más tranquila, ¿no? Porque te reitero, cuando intentaba hablar, cuando estaba la música fuerte, como hablábamos a los gritos, no pasaba eso. Me acercaba a la barra, pedía un trago en la barra y no pasaba eso. Pasaba cuando yo intentaba hablar con una mujer. Entonces digo, quizás no es muy interesante lo que yo cuento, o quizás no soy demasiado atractivo y las personas no tienen ningún tipo de interés en hablar conmigo y cuando yo les hablo se duermen. O incluso pensé hasta que yo no era una persona interesante y lo hacían por lástima, ¿no? Que las mujeres se ponían a hablar conmigo por lástima, porque yo digo, bueno, pero si no tienen ningún tipo de interés en hablar conmigo, ¿por qué lo hacen? Decía yo, ¿no? ¿Por qué llegan hasta el punto de quedarse dormidas mientras están hablando conmigo e incluso, de alguna forma, tener la desfachatez de hacerlo, ¿no? Porque yo digo, bueno, si no estás interesado en mí, intenta, o bella mujer que estás allí en la discoteca, intenta no romperme el corazón la primera vez, ¿no? O sea, intenta ser un poco menos cruel, no seas tan cruel, no busques más pretextos. Por favor, no te duermas mientras yo te hablo porque yo me sentiré muy mal, ¿no? Yo sentiré como que no soy interesante e incluso empezaré a pensar razones, ¿no? Por las cuales
las cosas ocurren como parece que estaban ocurriendo. ¿Por qué? Porque yo le dije, Adelaida, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre, Adelaida? Y Adelaida no me contestaba, y Adelaida no me decía nada. Adelaida me decía, no, mira, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, me dio como sueño. Pensé entonces, ya que las mujeres con las que hablaba me decían como que no era por mí, sino que era alguna otra cosa, pensé que, bueno, la situación que ocurría obedecía directamente al momento del día en el cual estábamos, ¿no? Estábamos en una discoteca, era de madrugada, quizás las personas que hablaban conmigo tenían sueño solamente porque ya era tarde, solamente porque era ya la hora de dormir, ¿no? Y no tenía que ver directamente con lo que yo dijera o dejara de decir. Sin embargo, esto que me empezó a pasar también fuera de las discotecas, ¿no? Cuando yo intentaba hablar con alguna señorita fuera de una discoteca, también se dormía. Al principio, reitero, empecé a zamarrearlas, las agarraba de los hombros porque pensaba que se estaban desmayando. Digo, ¿qué le pasa? No, no se estaban desmayando, volvían en sí inmediatamente porque solo se estaban durmiendo. Yo realmente al principio no le presté demasiada atención a esta situación, sin embargo, como se empezaba a repetir la misma situación todo el tiempo, empecé a pensar, no sé, que algo estaba pasando. Empecé a pensar en alguna situación extraña que estuviera ocurriendo. Incluso hasta llegué a pensar que me estaban haciendo una broma, ¿no? Hasta llegué a pensar que alguien de mi grupo de amigos hablaba con las señoritas con las que yo mantenía una conversación previamente a que yo mantuviera esa conversación y les indicaban, ¿no? De alguna forma, mira, cuando este te hable, vos hacete la dormida, hacete la que te dormís, porque te vamos a estar filmando desde lejos y vamos a estar haciendo tipo una cámara oculta, ¿no? Para hacerle una broma a este, porque es, qué sé yo, es el cumpleaños. Pero yo pensaba y digo, bueno, pero no es mi cumpleaños, ¿no? Y no, ni siquiera estamos cerca de mi cumpleaños. Aparte, como que veía muy difícil que fueran mis amigos quienes hablaran con estas personas antes de que yo hablara con ellas, porque yo hablaba con muchas personas aleatoriamente, incluso cada vez hablaba con más personas, porque a medida que esta situación se iba incrementando y se iba repitiendo, yo lo que hacía era intentar hablar con más personas para ver si a todas les pasaba lo mismo, o por lo menos para ver si con todas pasaba lo mismo. Y resulta que sí. Resulta que cuanto más personas conversaban conmigo, más me convencía yo de que esto le ocurría a todas las personas. Y el problema mayor llegó cuando me tocó hacer un trámite en una oficina pública. Reitero, había comprado un vehículo y fui a registrar ese vehículo, ¿no? Y no lo pude registrar porque la persona que me atendía se dormía. Ya apenas yo empezaba a hablar, la persona que intentaba recibirme el trámite se dormía. Y yo no entendía por qué. Y esto se empezó a repetir luego con otras personas que trabajaban en esa misma oficina, ¿no? Bueno, este se durmió, vino el jefe, lo retó de alguna forma. No lo retó, no lo desafió, sino que de alguna forma le llamó la atención, ¿no? Le dijo como que, escúchame, hay un contribuyente aquí, ¿cómo te vas a dormir mientras lo atendés? No, dice el tipo, no me di cuenta, dice, no sé qué me pasó. El hombre me empezó a hablar, el hombre era yo, ¿no? El hombre me empezó a hablar y me quedé dormido y no sé qué me pasó. La verdad no entiendo qué me pasó. Bueno, no importa, anda a descansar. Le dice, deja que al hombre, ¿no? El hombre era yo, deja que al hombre lo atienda a otro, ¿no? Y vino un compañero de él, ¿no? Y yo le empecé a contar lo que yo quería hacer y el tipo se queda dormido otra vez. Y claro, el jefe no entendía nada, ¿no? Me pidió disculpas, me dice, disculpe señor, dice que los empleados aquí se quedan dormidos y demás, pero le digo yo, estarán descansando poco. Incluso presenté una queja, ¿no? Porque yo digo, los están haciendo trabajar mucho, no les dan espacio para descansar, los están explotando, decía yo, son esclavos del sistema público, son esclavos de la administración pública, no les dan descanso, están aquí trabajando por muy poco dinero. Me uní a una causa de Greenpeace, fui a hablar con la gente de Greenpeace y la gente de Greenpeace me dice, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros luchamos por los árboles, dice, luchamos por las ballenas, no luchamos por la gente. A nosotros la gente nos importa un pepino.
o 2 pepinos, o 3 pepinos, depende, ¿no? Hay personas que dicen esa frase de una forma diferente, ¿no? 1 pepino, 2 pepinos, 3 pepinos, me importa poco lo que ocurra con las personas. Le digo, pero escuchame, Greenpeace, le digo, están explotando a la gente que trabaja ahí en el registro automóvil. Le digo, todos se duermen, todos cuando yo les hablo se duermen. Y cuando menos quiero acordar, el señor Greenpeace también se estaba durmiendo. Le digo, escuchame, Greenpeace, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no sé, de repente te empecé a escuchar y me empezó a agarrar sueño. Yo ahí ya me alarmé, ¿no? Y yo ahí digo, bueno, algo extraño está pasando. Es una cámara oculta, es alguien que me está haciendo una broma, o pasa algo que yo no puedo manejar, pasa algo que yo no entiendo. Viste, más o menos lo mismo que pasaba con el hombre araña, te digo, como cuando el hombre araña empezó a detectar sus superpoderes, se asustó. ¿No? Primero dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me sale de las muñecas? ¿Qué es esto que tengo en las manos? Tipo unas ventosas para poder pegarme a la pared. Bueno, yo tampoco entendía, ¿no? Digo, ¿qué es lo que me está pasando? La gente habla conmigo y se duerme. Obviamente que me pasó, como te dije, como el hombre araña. Al principio no sabía yo cómo manejar mis superpoderes. Pasó un tiempo hasta que yo me di cuenta que tenía superpoderes. Antes de darme cuenta que era un superpoder, yo lo que hacía era asustarme, en principio, ¿no? E intentar, en el medio de mi susto, en el medio de mi desesperación, hablar con la mayor cantidad de personas posibles para ver si a todas les pasaba lo mismo y todas hablando conmigo se iban durmiendo. Y ocurría eso, todas se iban durmiendo. Me di cuenta, igualmente, me di cuenta que me tiraste la señal, ¿no? Esa era la canción de las 3 de la mañana, me parece. Fíjate si ahora son las 3 de la mañana y es algo mágico lo que está pasando, ¿no? Si yo hablo de esa canción cuando son las 3 de la mañana es porque Daddy Yankee me está iluminando de alguna forma y está complotado con el universo para que todo pase como tiene que pasar, ¿no? Para que yo hable de esa canción justamente a las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando y vos ahí, ¿no? En tu cama, intentando dormir, escuchando esto que yo estoy contando ahora. Quizás no estés en tu cama, quizás estés en la discoteca, ¿no? Ahí donde está sonando Daddy Yankee, son las 3 de la mañana y todo el mundo bailando, y vos me estés escuchando a mí, con audífonos, ¿no? O con auriculares, haciendo caso omiso de la música que está sonando en la discoteca, vos estás escuchándome ahora mismo, ¿no? Y lo bueno es que no te vas a poder dormir si me estás escuchando en una discoteca. ¿Por qué? Porque yo ahora ya aprendí a utilizar mis superpoderes. Como te decía, en el caso de Spider-Man, ¿no? Spider-Man o Spider-Man aprendió a utilizar sus superpoderes, pero al principio no sabía cómo utilizarlos, al principio era muy torpe. Incluso sus superpoderes eran tan mal utilizados por él que generaban efectos contrarios a los que supuestamente él quería generar, ¿no? Al final él quería, qué sé yo, salvar gente y al principio, como él no sabía utilizar sus superpoderes, terminaba como, qué sé yo, rompiendo cosas o quizás estropeando situaciones, cuando él en realidad lo que quería hacer era, de alguna forma, mejorar esas situaciones. Pero bueno, volvamos a mi historia, ¿no? Y dejemos la historia de Spider-Man, que seguramente ya la conoces. Yo lo que hacía era intentar hablar en mi desesperación con más personas para ver si a todas les pasaba lo mismo, ¿no? Y de hecho a todas les pasaba lo mismo. De hecho todas las personas que hablaban conmigo se quedaban dormidas. Y pareciera ser que cuantas más personas hablaban conmigo, o sea, cuanto mayor era la cantidad de personas con las que yo hablaba, más rápido se dormían las personas, ¿no? Después me di cuenta que era como que yo iba como practicando y como mejorando mi capacidad de hacer dormir a la gente. Pero era directamente proporcional la cantidad de personas con las que yo hablaba con lo rápido que las personas se dormían. Llegó un momento en que empecé a hablar con una y se dormía. Me daba vuelta, hablaba con otra, sin elegirlas. Hablaba con personas aleatoriamente y todos se iban durmiendo, casi desmayándose. Casi era como una cosa que se caían una al lado de la otra. Yo en ese momento me asusté y me fui a mi casa, ¿no? Lo que cualquier persona hubiera hecho. No sin antes
pasar por una casa de esas que venden insumos para la salud y comprar un desfibrilador, ¿no? Eso fue lo que hice. Lo que hubiera hecho cualquier persona, ¿no? Imagínate, si vos tenés la particularidad de que cualquier persona que se pone a hablar con vos se duerme cuando empieza a hablar con vos, bueno, vos no sabés qué le está pasando. Quizás se está durmiendo, pero quizás algo distinto le esté pasando. Entonces, ¿qué hice yo? Me compré un desfibrilador. Entonces, cuando volví a hablar con alguien, al otro día, luego de relajarme en mi casa, de tomar un chocolate caliente y de mirar un episodio de una serie que estaba mirando, ¿no? De mirar un episodio de Sex and the City, iba, yo creo que por la temporada 4, si no me equivoco, el episodio 7 de la temporada 4. Volví a mi casa, ¿no? Me saqué el calzado, porque yo soy bastante oriental en ese sentido, ¿no? Cada vez que llego a mi casa me descalzo y no entro a mi casa con los mismos zapatos con los que anduve en la calle, ¿no? Viste que los chinos, los japoneses, no sé quiénes son, que te hacen dejar el calzado en la puerta. Bueno, yo también. Yo dejo el calzado en la puerta porque yo quiero ser chino. Yo siempre quise ser chino. Entonces, por algún lado tengo que empezar, ¿no? Yo siempre quise ser chino. Siempre renegué de haber nacido en el lugar en el cual nací. Yo digo, ¿por qué no nací en China? ¿Por qué no nací en una familia china? ¿Por qué no salí de una madre china? Entonces, cada vez que puedo, intento, de alguna forma, ser un poco más chino, ¿no? Así como Michael Jackson intentaba ser cada vez un poco más blanco, yo intento ser cada vez un poco más chino. De hecho, en algún momento iré, porque tengo ahí una gift card comprada, para regalármela a mí mismo, ¿no? Pasa que me dio como medio vergüenza. Yo fui al cirujano plástico y le digo, quiero ser chino. El cirujano plástico me miró con una cara como que no entendía. Le digo, quiero que me rasgues los ojos, quiero que me los estires así y me los hagas más chiquitos, porque quiero tener los ojos como los tienen los chinos. Me dice, no recuerdo ningún chino que no tenga pelo. Yo me pongo a pensar y le digo, bueno, ahora que yo también intento buscar en mi memoria un chino pelado, no encuentro chinos pelados. No importa, le digo, voy a ser el primer chino pelado. Me dice, no, hay chinos pelados, pero no hay chinos pelados de nacimiento. Bueno, le digo, yo tampoco soy pelado de nacimiento. Dice, los únicos chinos pelados que conozco o que recuerdo son los de las películas, ¿no? Los que son monjes por ahí y se van a lo alto de la montaña para concentrarse y aprender artes marciales. Esos por ahí, ¿viste? Se cortan el pelo al ras y de alguna forma tienen esa fisonomía, pero no de fábrica, ¿no? El chino es bastante peludo, ¿no? El chino suele ser peludo. Le digo, bueno, no hay problema, le digo, o sea, me rasgás los ojos y una vez que yo ya sea un poco más chino estéticamente, quizás me pondré pelo, me haré algún tipo de implante y seré un chino con pelo y ojos rasgados. Seré un chino como Dios manda, ¿no? Un chino como los que uno ve por internet. Uno por internet, si se pone a ver, busca chinos, ¿no? Y puede ver chinos por internet. Ya no hace falta comprar revistas o incluso viajar a China. Uno puede ver chinos por internet desde su casa, ¿no? Antes había que ir hasta China a ver los chinos, ¿no? Llegar a China, asombrarse cuando uno bajaba del avión y decía, acá hay chinos, qué sé yo, ¿no? Empezar a sacar fotos y demás, pero ahora ya no hace falta. Ahora cualquiera que quiera ver chinos puede hacerlo por internet. Yo, por ejemplo, todo el tiempo busco chinos porque siento como que son mi familia, siento como que tengo algo con los chinos, ¿no? Entonces necesito ver chinos todo el tiempo. Siento como que soy algo así como en las películas de Disney, ¿viste? Como cuando, no sé, Simba o incluso, no sé, Nemo, ¿no? Nemo cuando está dentro de la pecera y mira, no sé, hacia afuera y ve todos los otros peces nadando libres y él siente que son su familia y él siente que está encerrado en la pecera y que quiere volver con esa familia. Bueno, yo siento más o menos lo mismo con los chinos. Yo no sé si esa imagen está en la película de Nemo, ¿no? En la película Buscando a Nemo. Pero bueno, más o menos se entendió a qué
a qué me refería, ¿no? Yo miro los chinos y cada vez que miro los chinos, a través de la pantalla del ordenador, se me cae una lágrima, ¿no? Y digo, mirá, allí está mi familia, ¿no? Miro la muralla china con la misma melancolía que un elefante en cautiverio mira la sabana africana, ¿no? Está el elefante en un zoológico viendo quizás por una pantalla la selva, ¿no? Y los elefantes ahí bañándose en el lodo, libres, ¿no? Con un ocaso de fondo, caminando, los elefantes a contraluz, ¿no? Cosa que se les vea solamente la silueta a los elefantes, y el elefante en el zoológico mira con melancolía, ¿no? Mira con un sentimiento que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, cuando alguien mira con algo que anhela y no lo puede conseguir, incluso algo que antes tenía, ¿no? En el caso bueno, no sé, ahora me pongo a dudar, ¿no? Porque, qué sé yo, hay elefantes que han nacido en cautiverio, entonces nunca han tenido quizás la posibilidad de estar en la selva. Pero bueno, uno mira y se pone un poco melancólico, ¿no? Y mira y dice, mira, ahí tendría que estar yo. Esa es mi familia. Y a mí me pasa lo mismo con los chinos, ¿no? Busco en Google imágenes de chinos y los miro y se me cae una lágrima, ¿no? Igual que al elefante cuando mira la sabana africana, yo miro a los chinos, ¿no? Me gusta ver chinos durmiendo a mí, ¿no? Para parecerme al elefante de alguna forma. El elefante mira la sabana africana y yo miro la sábana del chino. Es más o menos lo mismo, ¿no? El elefante ve a su familia en la sabana africana. Yo veo a mi familia en la sábana, ¿no? Y mejor aún, yo he buscado imágenes de chinos con sábanas africanas, porque en África también fabrican sábanas, ¿no? Entonces los chinos, a pesar de que fabrican de todo y de alguna forma son los que fabrican la mayor cantidad de cosas de las que se utilizan en el mundo, no fabrican sábanas. ¿Por qué no fabrica sábana el chino? No lo sé. No sabemos por qué el chino no fabrica sábanas, pero los mayores fabricantes de sábanas están en África. Oh, querido podcaster, ¿cómo sabes tanto de economía global? ¿Cómo sabes tanto de industria global? Bueno, ocurre que hay una, como quien dice, similitud en lo que tiene que ver con los términos, ¿no? Uno siempre que habla de sábana africana. Alguno por allí me dirá, bueno, no es sábana, es sabana. Bueno, depende de dónde le pongas el acento, ¿no? Depende de dónde pongas el tilde, depende cuál sea la sílaba tónica. Si uno habla de sabana, también puede hablar de sábana, ¿no? Y la mejor sabana es la africana. Y la mejor sábana también es la africana. Tanto es así que todos los fabricantes del mundo dejaron de fabricar sábanas porque las mejores eran las africanas y nadie les podía competir. Entonces yo miro a los chinos en internet y los miro ahí enroscados en las sábanas y digo, esas son sábanas africanas. Chinos en sábanas africanas. Elefantes en sabanas africanas. Elefante en la sabana africana. El chino en la sábana africana. En fin, entonces fui al cirujano plástico y le digo, quiero ser chino, ¿no? Estirame los ojos. No, dice, ¿cómo te voy a estirar los ojos? Dice, vos tenés que estar orgulloso del lugar en el cual naciste. Le digo, no te metas, cirujano, no es tu problema, le digo. Es mi vida, son mis ojos. Así que, le digo, vos metete en lo tuyo, ¿no? Y medio como que el cirujano se enojó, ¿no? Y dice, andate de acá, no te voy a atender nada, porque primero no tomás en cuenta lo que digo y segundo me contestás mal. Entonces, bueno, terminé en muy malos términos con el cirujano. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ir ahí, como quien dice, a reservar un turno con el cirujano, a pagarle la operación, a pagarle la cirugía para que el tipo me achine los ojos. Sin embargo, si voy con una gift card, ya es distinto, ¿no? Porque yo llego con la gift card y le digo, escúcheme, cirujano, atiéndame. No, dice, yo ya te dije que no te iba a operar a vos por cómo te has comportado conmigo. Le digo, tengo una gift card. Le digo, me lo han regalado. Yo tampoco quería venir acá a que me operaras vos. Le digo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tengo la gift card. O sea, operarme me tenés que operar porque esto ya te lo pagaron. Así que, bueno, me compré una gift card y me la regalé a mí mismo.
¿no? Incluso me hice una fiesta, yo a mí mismo, para regalarme la gift card, ¿no? Me colgué guirnaldas, me colgué globos en la habitación y, bueno, me preparé una sorpresa, ¿no? Me preparé una sorpresa y después salí y volví a entrar, ¿no? Salí y volví a entrar para recibir la sorpresa que yo mismo me había preparado. Obviamente cuando salí, volví a entrar, me sorprendí. Dije, oh, ¿qué es todo esto? Digo, es una sorpresa para mí, ¿no? Y yo mismo la había hecho. Pero bueno, tenía que sorprenderme, porque ¿cómo funcionan las sorpresas? Si no, es medio imposible hacerse una sorpresa a uno mismo y sorprenderse realmente. Entonces, bueno, yo tuve que simular sorprenderme, ¿no? Me sorprendí, me encontré un pastel ahí arriba de la mesa y la gift card ahí arriba. Soy una persona muy sola y me gusta a mí agasajarme a mí mismo. En fin, te estaba contando, no de esto, sino que te estaba contando de cómo descubrí mi superpoder para hacer dormir a las personas, ¿no? Me compré un desfibrilador. Entonces andaba con el desfibrilador para todos lados, ¿no? Porque la palabra desfibrilador es muy, quizás, difícil de pronunciar sin trabarse, ¿no? Desfibrilador, es por eso que uno tiene que pronunciar las palabras con mucho esmero, con mucho decoro, e incluso abriendo, no abriendo. ¿Ves que tengo raíces chinas? ¿Ves que los chinos ahí me están llamando? Los chinos, cada vez que yo reemplazo una R por una L, siento, oh chino, ven a mí, siento que un chino me posee, siento que un chino baja del cielo, cual luz, qué sé yo, luz, no sé, como una luz que baja del cielo, como un rayo, ¿no? De sol, y me baña, ¿no? Y me brinda vitamina D. Oh, chino, bríndame vitamina D. Tráeme protector solar, porque quizás es muy fuerte tu vitamina D. Oh, chino, ven aquí, ilumíname con tu sabiduría milenaria, porque el chino, ¿no? Tiene sabiduría milenaria. En fin, andaba yo con el desfibrilador para todos lados para intentar despertar a la gente y después me di cuenta que no. Me di cuenta que no era eso, que no hacía falta un desfibrilador. Simplemente con sacudir un poco a las personas ya se despertaban porque no había ninguna otra problemática que tuviera que ver con la salud. Simplemente se dormían. Cuando me escuchaban se dormían. Tuve que vender el desfibrilador, ¿no? Tuve que ponerlo en eBay para poder venderlo porque había gastado mucho dinero en un desfibrilador. Valen caras esas cosas, ¿no? Y más para tenerlo uno en casa, viste que uno siempre, qué sé yo, va a las empresas, a los lugares que tienen grandes concentraciones de personas y ve ahí que hay un desfibrilador en la pared, ¿no? Y uno dice, mira, yo quisiera uno para casa, ¿no? Hay personas que se lo compran para tener algún tipo de placer sexual, ¿no? Es como que la electricidad así. Una vez, ¿no? Una amiga me contaba que ella había tenido una experiencia sexual con un desfibrilador, no con el desfibrilador directamente, sino con su pareja, más el desfibrilador, ¿no? En un momento era como que sentía una electricidad por dentro y decía, ay, mirá, esto que siento con vos no lo siento con nadie más. Y resulta que el tipo le estaba dando con el desfibrilador, ¿no? Sin que ella se diera cuenta. Ella estaba tan poseída, ella estaba tan quizás excitada y disfrutando del momento que no se daba cuenta que le estaban dando con el desfibrilador. Ella pensaba que lo que estaba sintiendo era producto de su conexión emocional con la otra persona e incluso producto del placer sexual que estaba teniendo, ¿no? Con la otra persona en el medio del acto. Y no, era el desfibrilador. En fin, cosas del erotismo humano y de las fantasías sexuales humanas, ¿no? Bueno, yo tenía, como quien dice, miedo con lo que estaba pasando, ¿no? Todo el mundo se duerme, no podía ni siquiera hacer un trámite. Huí, despavorido, corriendo, cual Forrest Gump, por la calle, comencé a correr hasta que llegué a mi casa, asustado por lo que estaba ocurriendo. Cómo la gente de ahí del registro automóvil se duerme, no me puede atender ninguno. ¿Cómo no me puede atender ninguno? ¿Por qué todos se duermen? ¿No? Yo hablaba con la gente y la gente se empezaba a dormir. Este superpoder arrancó de golpe, como quien dice, porque, no sé, yo no tuve esto toda la vida, no me pasó siempre esto. Si no me hubiera dado cuenta de muy chico, ¿no? Que hablando con la gente se dormía. Fue como de un día para otro, fue como que de un día para otro yo dejé de poder hablar con las personas. Fue paulatino.
Sí, yo empecé a hablar con las personas y las personas empezaron, como quien dice, a tardar, se iban durmiendo de a poco, como quien dice, no todas, algunas sí, otras no, pero después, ¿no? A medida que el tiempo iba pasando, se empezaron a dormir más personas, hasta el punto que se terminaron por dormir todos los que hablaban conmigo, e incluso mucho más rápido, ¿no? Y allí fue donde me di cuenta, y allí fue donde empecé con el podcast, ¿no? De alguna forma, no es que me di cuenta, sino que me pasó algo diferente a lo que pasa en las películas de superhéroes, ¿no? En las películas de superhéroes ocurre que los superhéroes de alguna forma mágicamente se dan cuenta que tienen superpoderes o aparece otro tipo, ¿no? Algún colega, algún otro superhéroe o alguna divinidad, ¿no? Que quizás es parte de la historia del superhéroe o es quien le ha brindado los poderes, que viene, baja del cielo o aparece de golpe, se le aparece en un sueño, quizás, y le dice, oh, Spider-Man, eh, tú has sido diseñado para esto, o tu destino es ser un superhéroe y defender a la gente. Bueno, a mí no me pasó eso. A mí no se me apareció nadie en un sueño, nadie me dijo, tu destino es hacer dormir a la gente. No, nadie me dijo absolutamente nada. Tuve que darme cuenta yo solo. De hecho, no solamente me di cuenta yo solo, de hecho no me di cuenta, ahora que lo pienso, ¿no? Yo empecé a hacer el podcast solamente como para decir, bueno, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Vamos a explotarlo. Ya que la gente se duerme, bueno, vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Porque, qué sé yo digo, bueno, si puedo hacer dormir a la gente, voy a lograr que la gente me pague por hacerlos dormir, ¿no? Entonces empecé a imprimir unas tarjetitas y las empecé a pegar por mi barrio. Si querés que te haga dormir, llámame. No me llamó nadie, ¿no? Porque claro, es medio raro. ¿Cómo vas a llamar a un tipo que te pone una tarjetita ahí y dice, si querés que te ayude a dormir, ¿no? O sea, estás metiendo a un desconocido a tu casa, incluso un desconocido que se quedará en tu casa con vos luego de que vos te duermas. Entonces, como que quedará toda tu casa a su merced. Entonces, claro, ahí entendí que nadie me iba a terminar llamando. La gente me llamaba igual, pero me pedía que la hiciera dormir por teléfono, porque no tenía confianza en mí como para que yo fuera a su casa. Es entendible. Por esto mismo que te digo, ¿no? Vas a meter a un desconocido a tu casa, incluso que se quede con vos solo en tu casa luego de que vos te duermas, o sea, con toda su casa a tu merced. Entonces no, era obvio, ¿no? Entonces la gente me empezó a pedir que yo los hiciera dormir por teléfono. Nunca supe realmente si pude o no pude, pero yo les empezaba a hablar y no obtenía respuestas. Entonces yo me enojaba con esa gente y decía, qué gente desagradecida, ¿no? Yo los hacía dormir, les hablaba y la gente me dejaba ahí hablando solo, ¿no? Me gosteaba, como quien dice. No me contestaba, me dejaba en visto, si es que uno piensa, ¿no? En un mensaje de WhatsApp o algo por el estilo. Yo empezaba a hablar y la gente no me contestaba. Yo empezaba a decirle, bueno, yo ahora te voy a hacer dormir, le decía. Te voy a ayudar a que duermas. ¿Vos estás preparado para lo que te va a pasar? Y no me contestaba. Entonces yo digo, qué gente desagradecida, gente muy poco atenta, ni siquiera es capaz de responderme, qué sé yo. Y después me di cuenta que no me contestaban porque se quedaban dormidos, justamente. Y bueno, tuve que perfeccionar, ¿no? Mi técnica porque me venía una cuenta de teléfono muy alta, ¿no? En ese momento todavía se pagaba por minuto el teléfono, entonces yo llamaba a la gente y gastaba teléfono, ¿no? Y la gente no me contestaba más porque se dormía y ahí quedaba la llamada, ¿no? Y seguía y seguía y seguía cobrándome. Entonces, claro, me salía muy caro. Entonces yo, allí fue donde pensé, digo, bueno, por teléfono. Y por teléfono está bien, pero no tanto. Está bien, pero no tan bien. ¿Cómo hago para que sea un servicio personalizado, pero que pueda ser un poco más escalable? ¿A qué me refiero con escalable? A que yo tenía que perder mucho tiempo para hacer dormir a una persona, ¿no? Yo tenía que llamar a una persona y estar ahí hablándole y solamente tenía que dedicarme a esa persona en particular. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para dormir a muchos a la vez?
Incluso cómo puedo hacer para dormir a gente de más lejos, a toda la gente que hay en el mundo, porque allí fue donde empecé a pensar de una forma global y digo, dormiré a toda la gente que está en el mundo, ayudaré a toda la gente que está en el mundo. Allí vino y como que se me metió el apóstol y me vino una cosa altruista de querer ayudar a todo el mundo. Digo, ¿cómo hago para ayudar a todo el mundo? Pero sin perder tiempo, ¿no? Porque yo tenía que estar ahí hablando con uno, con el otro. Imagínate, si yo hablo una hora con vos ahora y en vez de estar vos escuchando este episodio, yo estuviera hablando por teléfono con vos, estaría hablando una hora con vos. No solamente me saldría carísimo, sino que además solamente podría ayudar a 24 personas por día. Y todo esto sin que yo durmiese, ¿no? Si yo me pongo a dormir, podría ayudar a menos personas, ¿no? 10, 15 por ahí por día. Allí fue donde surgió la idea del podcast, ¿no? Y dije, bueno, con el podcast, yo haré un podcast, dejaré grabada mi voz, que es la que tiene el poder para hacer dormir a la gente, y me escucharán muchos a la vez, si es que así lo quieren, y además me escucharán desde cualquier parte del mundo, ¿no? Sin necesidad de yo gastar un montón de plata en llamadas de larga distancia. Así que así fue, ¿no? Tuve que dosificar, tuve que aprender a utilizar mi superpoder. Es por eso que ahora, bueno, cuando grabo algo, pongo en marcha mi superpoder y cuando voy por la vida, no lo pongo en marcha, ¿no? Ya tengo la posibilidad de decidir cuándo utilizo mi superpoder, cuándo mi voz trae consigo ese superpoder y cuándo no. Porque si no, claro, me hubiera pasado lo que me pasaba antes, ¿no? Que yo no podía de alguna forma controlar mi superpoder y iba por la vida destilando sueño, ¿no? Iba por la vida hablando con todo el mundo y haciendo dormir a todo el mundo. No. Ahora ya sé cuándo poner en marcha ese superpoder y meterlo en mi voz. Cuándo mi voz va con el superpoder y cuándo no. Ya sé cómo regular mi superpoder y cómo manejarlo, cómo administrarlo y cómo lograr que se ponga en marcha cuando yo lo decido. Así como la telaraña del hombre araña, ¿no? No es que el tipo ande tirando telarañas todo el tiempo, sino que el tipo la lanza cuando él quiere. Bueno, yo también. Yo ahora mismo, mi voz tiene el superpoder, pero no siempre. Aprendí a hacerlo cuando yo lo requiera y cuando vos, principalmente, lo requieras. Por ejemplo, ahora. Dulces sueños.